Que Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y poder escuchar las palabras eternas de Dios, del Dios Todopoderoso, el Dios que nos creó, el Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Para mí es un gusto y un privilegio poder compartir el Evangelio que trajo a nuestra vida esa esperanza de salvación, de vida eterna, y que deseamos que cada uno de ustedes lo pueda tener de tal manera que nadie se quede sin esa salvación que Dios ofrece, máxime cuando estamos viendo los tiempos que nos han alcanzado, estamos viendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca y vemos el cumplimiento muy cabal, muy completo de todas las palabras de Dios, y es un tiempo para tomarlo muy en cuenta. Aquellos que todavía no son salvos, que por favor entiendan, el tiempo se acaba, la vida también se acaba, y Dios no quiere que ninguna persona se pierda. Esa es la razón por la cual los tiempos han avanzado y han continuado hasta el día de hoy, pero sabemos que van a terminar, sabemos que se van a acabar, y entonces ya nada más se va a poder hacer. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Los que les faltó poco, y este mensaje tiene un propósito: que podamos entender cómo hay personas que escuchan el Evangelio y que sin embargo no están dispuestos a rendirse completamente ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo muchas parábolas con el fin de ilustrar estas verdades. La parábola de la semilla y la tierra ilustra esta verdad, donde el sembrador sale a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios, pero parte cayó en el camino, parte cayó entre las piedras, parte cayó entre las ramas, y solamente una parte cayó en buena tierra, la cual dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, dice la palabra de Dios. Pero con todo de nuestro trabajo como cristianos, como discípulos del Señor, como predicadores, es poder mostrar el mensaje completo de tal manera que usted tenga la capacidad de poder elegir, que usted no le quede la menor duda de lo que Dios busca de su vida. En este asunto de la salvación, vemos que el Señor hace un llamado a las personas. Encontramos, por ejemplo, aquellas personas que rechazan inmediatamente el Evangelio. ¿Cuántas veces se ha visto que se quiere predicar la palabra a alguna persona, se le empieza a explicar un poquito, a veces se le invita a escuchar la palabra y muchas veces las personas manifiestan un completo rechazo? Y el Señor Jesucristo lo ilustró también con una parábola, la parábola de la fiesta de bodas, donde Él dice la Escritura que un rey iba a hacer una fiesta de bodas a su hijo y que mandó invitar a muchas personas. Sin embargo, aquellas personas, dice la Escritura, no quisieron venir, simple y sencillamente rechazaron de manera cortante y abierta la invitación. Para tales personas, por supuesto, para una persona que simple y sencillamente rechaza la invitación de Dios, que rechaza escuchar una palabra del Evangelio, pues podemos decir, no hay esperanza, porque lo primero que se ocupa para que una persona se pueda salvar es que esté dispuesta a escuchar este precioso mensaje del Evangelio que transforma las vidas, que ha transformado muchas personas, miles de personas, yo creo que millones de personas que lo han escuchado y han entendido que efectivamente la palabra de Dios es palabra de vida, es palabra de verdad, es palabra única que transforma el corazón, que cambia los pensamientos y que nos hace ver el reino de Dios como algo muy valioso y muy especial. Entonces, de entrada es muy importante querer oír. Yo les invito para que estén atentos, por favor, a este mensaje que vamos a compartir hoy con ustedes y que estamos seguros que va a ser de utilidad si se entienden las cosas que queremos compartir, que Dios quiere que se compartan. También están las personas, nada más para ampliar un poquito esta idea, están las personas que son invitadas, las cuales no dicen que no. Hay personas que dicen que la palabra de Dios es buena, sin embargo, se excusan con muchas ocupaciones. Y también nuestro Señor Jesucristo habló en una parábola acerca de esas excusas en Lucas 14:16. Ustedes lo pueden luego leer si gustan en sus casas, donde el Señor relató una parábola, la parábola de la gran cena, donde un hombre hizo una gran cena y mandó invitar
a las personas que él consideraba que podían venir. Pero dice la escritura que las personas, aquellas invitadas, se empezaron a excusar. Uno dijo, he comprado una hacienda y pues necesito ir a verla. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y pues necesito probar a ver cómo están los bueyes. Tenía mucho interés en probar sus animales, si trabajaban bien. Y otra persona dijo, no, pues que me excusen porque yo me acabo de casar. Todos parecía que tenían motivos sumamente importantes y valiosos por los cuales podían excusarse, pero la parábola nos muestra algo. La parábola nos muestra que más bien estaban despreciando la invitación que Dios les hacía. Hoy Dios sigue haciendo esa invitación a todas las personas. Hay personas que definitivamente lo reciben. Hay personas que dicen, yo quiero caminar con Dios. Sin embargo, también es cierto que se ocupa una firmeza, se ocupa una disposición plena, total. Y hoy yo quiero hablar de aquellas personas que he estado entendiendo al predicar este mensaje muchas veces. Hay personas que escuchan de buena gana. De antemano nosotros agradecemos a aquellas personas que amablemente nos reciben en sus hogares, que se conectan a esta transmisión y que quieren escuchar este mensaje porque saben que es bueno, porque saben que lo necesitan. Sin embargo, estamos conscientes, conociendo el corazón del hombre, habiendo de alguna manera trabajado en esto muchos años y entendiendo lo mismo, lo que dice la palabra por sí misma, cómo el corazón del hombre es engañoso, cómo el corazón del hombre se resiste, y la misma escritura nos da algunos ejemplos de personas que escucharon y estaban de acuerdo, sin embargo no dieron el paso final de tomar una decisión y seguir a Cristo. De eso queremos hablar hoy, de aquellos que les faltó poco para verdaderamente ser un discípulo. Y yo les invito para que vayamos a las Escrituras, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 26, verso 27, 28 y 29. Hoy vamos a hablar utilizando este ejemplo, este pasaje de las Escrituras, porque las Escrituras nos fueron dadas precisamente para que tomemos ejemplo de lo que ya ha sido, de tal manera que lo que ya fue se repite en nuestros tiempos de la misma manera. Sin embargo, la idea es poder tomar de esa enseñanza aquello que hoy nos va a servir, aquello que puede servir a aquellos que dicen que quieren caminar o que han escuchado y que les parece bien este mensaje porque entienden que es de parte de Dios. Vamos a tomar el ejemplo. Leemos la escritura, dice de la siguiente manera, verso 27 del libro de los Hechos. Vamos a leer esta porción para no leer todo el contexto, vamos a hacer la explicación pertinente. Dice entonces en el verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Muy bien, el objetivo el día de hoy entonces con este mensaje es invitarte, estimado amigo, estimado persona que me escuchas ahí donde estás en tu hogar, especialmente aquellos, es el énfasis, aquellos que han entendido que este mensaje es correcto, que es de Dios, pero que necesitan tomar una decisión y entregarse completamente a Cristo y ser un verdadero discípulo y ser un verdadero cristiano. El objetivo entonces es este y yo les invito, vamos a hacer una oración por favor, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude, que me ayude a mí a explicar estas verdades, que te ayude a ti a entenderlas por favor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar en tu presencia. Padre, de poder estar, Señor, ahí en el hogar, Señor, cada persona con su familia. Señor, porque hay el interés de escuchar tu palabra, hay el interés, Señor mío, de aprender de ti, Señor, de tal manera que la vida eterna que tú prometes, Señor mío, sea una realidad, una verdadera esperanza, una real esperanza. Yo me pongo en tus manos para hablar, Señor mío. Sé que son muchas las cosas que se pueden decir, pero Señor, ayúdame a decir las que son necesarias decir y abre los oídos de aquellos que escuchan, Señor, para que entiendan lo que tú les quieres comunicar. Por favor, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Un error que se comete muchas veces por los seres humanos, y todo lo conocemos y a lo mejor también nos ha pasado, es de dejar algunas cosas a medias o a veces dejarlas hasta el final. De hecho, quizás hemos oído todos, hay un dicho que lo consideramos un dicho para los mexicanos. Se dice, como buen mexicano siempre deja las cosas para el final. Ya se ha hecho un dicho, es parte de nuestra cultura, donde cosas que son importantes pues se vienen haciendo hasta cuando ya prácticamente se está acabando el tiempo. Y eso es algo real de todos los seres humanos, no solamente de los mexicanos, nada más que los mexicanos, bueno, pues se ha hecho propio el dicho debido a nuestra cultura, porque se ha visto claramente en situaciones donde urge atender cierto aspecto, dígase de esta vida, donde frecuentemente se deja para el final. Por ejemplo, hay un plazo para pagar, digamos, los impuestos, pues por tener un auto, pagar una placa, una licencia, un predial de algún terreno, de una propiedad, de una casa. Y se ha visto, y es algo muy notorio en nuestro país, donde ya cuando se va a vencer el plazo y a partir de ahí ya siguen recargos y multas, las personas hacen largas filas y entonces ahí es donde se dice que se dejan para el final las cosas y se ha hecho un dicho y eso es verdadero en muchos seres humanos y eso no es bueno porque las cosas que son importantes no se deben dejar para el final porque traen problemas, traen serios problemas. Si alguien no pagó su predial a tiempo, pues ahora va a tener que pagar un recargo, o si había un descuento, como el gobierno luego suele poner un descuento a los que pagan primero, a los que se preocupan por pagar pronto, el gobierno los estimula con un descuento, pero el que paga al final, pues ya no tiene ese descuento, pierde el descuento por hacerlo hasta el final, hasta lo último. Entonces, hay una repercusión. Sin embargo, en cuanto a las cosas espirituales, es evidente que muchas personas, muchísimas, no pocas, lo dejan para el final de sus vidas, no se preocupan, atienden muchos pendientes, atienden muchas cosas y aquello que tiene que ver con su alma viene a ocupar un último lugar frecuentemente. Yo no voy a decir que todos, porque gracias a Dios, Dios ha salvado personas, Dios les ha hecho entender, han tomado decisiones y hoy son cristianos, hoy son discípulos que están sirviendo con todo su corazón y hay una bendición en sus vidas, hay una paz en sus corazones, hay un gozo en sus corazones y hay un servicio al Señor, el cual es muy correcto y hay una esperanza y Dios que es fiel va a cumplir su palabra de darles a cada uno de ellos la vida eterna. Sin embargo, es importante que podamos señalar que no es bueno dejar las cosas para el final o para lo último, y si son las cosas espirituales, con mayor razón se deben atender lo más pronto posible. Dijo un hombre sabio que si un hombre está bien en su alma, todo estará bien. Si su alma está bien, todo estará bien. Y nuestra alma necesita una atención en lo espiritual. Y por eso lo espiritual es algo muy valioso que tenemos que entender siempre. Y es que eso es cierto, si nosotros tenemos una relación con Dios firme, estable, nuestro caminar con Dios es verdadero, es correcto, eso se va a traducir en nuestra vida en una paz, ¿sí? En una esperanza que nos da una expectativa de vida muy diferente al que no la tiene. Entonces por eso creo que el dicho de este hombre sabio es importante: si tu alma está bien, todo estará bien, y todo se refiere a que sabrás manejar los demás aspectos de tu vida, pero todo empieza con que tú entiendas de Dios, con que tú estés bien con Dios. Entonces, por eso hoy, qué importante es entender el valor de las cosas espirituales y no postergarlas. Ese es el propósito con este mensaje, no postergar esa decisión de entregarle tu vida a Cristo. Estoy hablando aquí a los que no lo han hecho y han entendido que Dios es bueno, han entendido que necesitan de Dios. Muchos han expresado con su boca y dicen: yo necesito que Dios me ayude. Muchos otros piden oración. Sin embargo, no es bueno dejarlo para el final, como vamos a ver en los ejemplos. Y entre más pronto mejor. Otro comentario que hacía un hombre sabio es el siguiente. Él decía que
Los que sanos entregan su vida a Cristo, ¿sí? Sana decisión tomaron. O sea, se refiere a aquellas personas que teniendo salud, teniendo fuerza, teniendo vida, teniendo entendimiento, se entregan a Jesucristo. Esas son las personas que toman la decisión más sabia de sus vidas. De hecho, para aquellos que han examinado el Evangelio y sus consecuencias o sus beneficios, me parece que fácil se puede decir, híjole, entre más pronto se empieza la vida cristiana es mucho mejor. Y aquí hago un llamado a los jóvenes, jóvenes, de veras, no hay cosa mejor, y lo decimos a aquellos que ya no somos tan jóvenes, que ya nos pasaron no pocos años. Qué importante es que el hombre se entregue lo más pronto a Cristo, que en lugar de meterse en el fango del pecado pueda de verdad apartarse desde pequeño, desde joven y servir a Cristo con todo su corazón y con toda su fuerza. Qué gran satisfacción, de verdad qué gran satisfacción, no solamente en esta vida, sino que la promesa de Dios se cumplirá para esas personas. Dichosos, dichosas aquellos que en lo más pronto de su vida se entregaron a Cristo, pero aquellos que todavía les falta, hoy el llamado es, háganlo. Sana decisión toman los que teniendo salud, los que están sanos, se entregan a Cristo. Sin embargo, también la otra parte, los que dejan para el final las cosas. Dice este comentario de este hombre sabio que dijo esto: pero los que ya moribundos quieren arreglar su vida con Dios, moribundas son sus esperanzas. Y es muy triste, pero esa es la realidad. Es la realidad de aquellos que nunca se preocuparon, que anduvieron de aquí para allá atendiendo sus cosas, viviendo a su manera, viviendo en pecado, ¿sí? Siendo egoístas, ¿sí? Sin tomar en cuenta a Dios, sin ponerse a cuentas con Dios, y de pronto los abraza una enfermedad, los alcanza un accidente, y luego está en una situación muchas veces ya de moribundos. Y obviamente la intención de los familiares, de los conocidos, de aquellos que aman a Dios es ayudarlo. Y la persona quizás ya en esa situación tan crítica, tan grave, quizás se siente en la necesidad de buscar una oportunidad de Dios. Y la verdad no es que no la haya, no es que Dios no quiera darla, pero me parece que lo que dice este hombre sabio es correcto. Moribundas son las esperanzas. Porque no es lo mismo, y esa es la diferencia, no es lo mismo cuando una persona tiene todas sus facultades mentales, toda su salud, todas sus capacidades para examinar la Escritura, para poder reflexionarla, poder pensarla y poder tomar una decisión lo más pronto posible. La salvación de un hombre, la salvación en Cristo Jesús, todo empieza con oír la palabra, con entenderla y luego con tomarla en el corazón y vivirla. Y a partir de ahí ese hombre, esa mujer ya son cristianos. Ok. La invitación hasta aquí es, arregla tu vida hoy. No lo dejes para el final, al estilo del dicho que ya se hizo mexicano, al final. La invitación es, arregla tu vida hoy. Que nada te falte como discípulo de Jesús. Que tú puedas saber que el día de hoy puedes ser un verdadero cristiano. Un cristiano completo, un cristiano que está al 100. Eso es algo cierto. A mí me preocupa cuando las personas a veces piensan que la salvación es como un proceso muy largo o que el cristianismo tiene que ver con un proceso muy largo donde es como por partes. Eso no es verdad. La salvación de una persona, de un hombre, de una mujer, empieza en el momento en que esa persona sinceramente se entrega a Jesucristo, ¿sí? Sinceramente se arrepiente de sus pecados con todo lo que entiende, ¿sí? A partir de ese momento Dios le extiende su misericordia y Dios lo salva. Claro que con el paso de los años se agarra experiencia, se adquiere más conocimiento, se adquiere muchas cosas más que son útiles, pero la salvación viene desde el momento en que una persona le dice a Jesús: Señor, yo a partir de hoy, yo me entrego a ti, a partir de hoy renuncio a todos mis pecados y a partir de hoy yo voy a caminar contigo en tu voluntad. Cada cosa que yo entienda de tu palabra la voy a vivir y la voy a obedecer. Dios no pide otra cosa, Dios pide eso. Y la persona más sencilla puede ser un niño, puede ser un joven, puede ser un anciano. Si eso lo entiende y eso decide, ese hombre alcanza la salvación. Si es mujer, alcanza la salvación. No es tan complicado. El Señor Jesucristo dijo que la salvación era de los niños y de los que son como niños. Y un niño, uno esperaría que un niño no entiende cosas complicadas, entiende las cosas que son elementales, no las complicadas.
pero las entiende con su corazón y eso es suficiente. Y eso es lo que Dios quiere. Veamos el ejemplo entonces de aquellos que les faltó poco y tomemos el ejemplo solamente como una advertencia. Vamos a ver el ejemplo del rey Agripa II. Este rey escuchó al apóstol Pablo predicarle y testificarle la obra de Dios, lo que Dios había hecho con San Pablo. Pablo estaba preso por celos de los judíos que querían matarlo, porque se oponían a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ellos no aceptaron a Cristo, ellos querían que siguiera el judaísmo. Y entonces Pablo, al ser llamado por Cristo, él empezó a predicar el Evangelio. Y a causa de eso, que fue la razón principal, las autoridades judíos lo encarcelaron y trataron de matarlo, pero Dios, que es el que está por encima de todos, guardó a Pablo y lo defendió y lo libró y lo mantuvieron preso por un tiempo. Y entonces, estando en la cárcel, ¿sí?, el gobernador, no sabiendo qué hacer con Pablo, pues no encontraba delito. Efectivamente, Pablo no había hecho ninguna cosa que mereciera la cárcel siquiera, mucho menos la muerte. Entonces él quería que le ayudaran a juzgar el caso de Pablo, y en esa ocasión mandó llamar al rey Agripa y a su hermana Berenice para que escucharan a Pablo y poder tener elementos para juzgar el caso de Pablo y poder tomar una decisión. Y en eso estaban, y entonces Pablo empieza a resumirle a Agripa y a los que lo escuchaban, había muchas personas en ese lugar seguramente, lo que Dios había hecho con su vida, cómo Dios lo llamó, cómo Dios le mostró que Pablo estaba mal cuando perseguía a los cristianos, y Pablo se arrepintió, y Pablo decidió caminar con Cristo y aprendió que Cristo es Dios y que Él ayuda y que Él salva, y a Pablo no le quedaba duda, pues él podía haber estado muerto ya, porque los judíos trataron de matarlo, pero no pudieron, porque mientras Dios no lo permita, nadie puede tocar a sus hijos en lo absoluto. Y en eso entonces Pablo testificaba, y ya al final, entonces Pablo le dice a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Porque Agripa tenía un contexto judío. Agripa conocía muy bien las cosas de los judíos y de hecho era practicante de la religión judía. Es lo que se entiende. Entonces, por eso Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Los profetas está hablando de las escrituras. Y luego dice Pablo: yo sé que crees. Y Pablo sabía quién era Agripa, pues era un rey, y sabía su contexto, y sabía que Agripa no era ignorante de las escrituras, no era ignorante del Dios vivo y verdadero de Israel. Él lo conocía, y Pablo por eso con mucha confianza hablaba. Entonces Agripa dijo a Pablo, el rey contestó: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Muy bien. Hasta ahí vemos entonces cómo la respuesta del rey fue una respuesta que el día de hoy la vamos a analizar y yo espero que tú la puedas entender. El rey Agripa sabía muy bien de qué se trataba. El rey Agripa sabía muy bien de qué estaba hablando el apóstol Pablo. El rey Agripa escuchó de la fe en Jesucristo, ¿sí? Porque es la voluntad de Dios que todos los hombres, los reyes, los más ricos, los pobres, toda persona puede escuchar este evangelio para salvación, pues no hay otra salvación, no hay otra cosa que pueda ayudar a nadie. Y Dios en su misericordia hace que su evangelio llegue a todas las personas. En este caso, el rey Agripa, un rey, escuchó de Pablo el mensaje del evangelio. Pero ¿qué es lo que pasó? El rey, a pesar de que entendió, le dijo a Pablo honestamente, yo creo que esto lo dijo honestamente, le dijo: por poco me persuades, por poco me convences a ser cristiano. En otras palabras, Agripa da a entender que él reconocía que ser cristiano es lo correcto, como muchas personas entienden que ser cristiano es lo correcto. Y yo quiero decirte a ti que me escuchas, si tú entiendes que ser cristiano es lo correcto, yo te quiero decir algo: no te quedes como el rey de Agripa. El rey sí sabía, pero no quiso dar el paso. Entendió, pero no quiso comprometerse, no quiso tomar la decisión. Nos preguntamos qué le impidió a aquel rey
siendo que el mensaje del Evangelio no tiene que ver con personas en lo particular. El mensaje del Evangelio lo necesitan los reyes, lo necesitan las personas de todo tipo, personas, los científicos, los niños, los jóvenes, todo tipo de personas necesitan el Evangelio. Y toda persona tiene que responder a este Evangelio, esa es la voluntad de Dios. Entonces, Agripa se quedó con el poco. Quizás su orgullo nos le iba a permitir, quizás no sé qué pensó él, no nos dice la Biblia. Sin embargo, nosotros podemos sacar nuestras propias conclusiones. Una cosa es cierta, el rey Agripa se quedó en lo poco, le faltó poco, algo pequeño, pero eso pequeño seguramente fue su perdición. Estaba Pablo predicando estas cosas y entonces interviene el gobernador llamado Festo y habló en voz muy fuerte, dice la Escritura. Hechos 26, si lo leemos por favor, Hechos 26, verso 25. Festo le dijo primeramente a Pablo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras se vuelven loco. Pablo contesta, mas él dijo, verso 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Ok, ahí está la respuesta del apóstol Pablo ahora al gobernador Festo. Festo, que era un romano, un gentil, él pensaba que Pablo estaba diciendo cosas incoherentes, porque Pablo hablaba de la resurrección, porque Pablo hablaba de Jesucristo, Pablo hablaba de la vida eterna, Pablo hablaba de las cosas que habla el Evangelio, del infierno, del cielo, de la perdición de los hombres pecadores, cómo se perderán eternamente. Y Festo, simple y sencillamente, aquellas cosas se le hicieron locura. Pero Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Hablo palabras de verdad y de cordura, las cuales el rey entiende y sabe. Y el rey ahí estaba y no dijo que no. El rey entiende y sabe, ¿sí? Y dijo el apóstol Pablo, pues esto que yo acabo de decir no se ha hecho en algún rincón. Eran cosas bien conocidas por todas las personas. No era algo que fuera desconocido. Todo el mundo sabía que Jesucristo, el Rey de los cielos, había muerto en una cruz. Y sabían por qué había muerto. Había muerto porque él vino a hacer el cumplimiento de un propósito de Dios. Entonces el rey Agripa no dijo que no era verdad. Solamente podemos apreciar que lamentablemente Festo era un hombre ignorante y ciego, de esos hombres que rechazan la verdad, que no quieren escuchar ni siquiera el Evangelio, que creen que no son cosas importantes, porque simple y sencillamente hay una gran ignorancia en sus vidas. Qué importante es abrir el corazón al mensaje de la palabra, al mensaje de las Escrituras y poder darle cabida y poder analizarlo, porque es el mensaje que más necesita el ser humano. Ese es el mensaje que trae la salvación, que trae la vida eterna. Agripa, vemos, sí entendió. Por eso Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa? ¿Crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Pablo estaba seguro que el rey sí entendía. Y hoy yo estoy seguro que muchos de los que hoy me escuchan, tú que me escuchas, sí me entiendes. Hablo con todo respeto, con todo amor, con todo cariño, porque el mensaje del Evangelio no es para hacer sentir mal por hacer sentir mal. Yo sé que la verdad de Dios de pronto nos puede hacer sentir mal a una persona que está en pecado porque le muestra su pecado, pero el mensaje tiene un propósito, que tú no te pierdas, ¿sí? Si tú estás entendiendo este mensaje, abre tu corazón y decide tomar una decisión por Cristo, pues solamente hay un tiempo, ¿sí? Solamente hay un tiempo y de nada sirve que una persona escuche y escuche. Ya ha pasado, yo tengo el testimonio, tengo el entendimiento, el conocimiento de muchas personas que han escuchado incluso por años el mensaje del Evangelio. Y lamentablemente llega el día en que se retiran, uno diría igual o peor que como llegaron. No porque no entendieran, sino porque allá en su corazón hubo algo que no les permitió dar el paso. Y ese algo que está en esos corazones es lo que se tiene que soltar. Agripa entendió, pero algo hubo en su corazón que no le permitió
entregarse a Cristo. No le permitió lo que Pablo le dijo con tanto amor. Cree, yo sé que crees, Agripa, yo sé que crees tú lo que yo estoy diciendo. Pero Agripa dijo: solamente por poco y casi me convences. Realmente no es que no estuviera convencido, él sí estaba convencido de lo que escuchaba, solamente que quizás hubo intereses en su vida que no quiso soltar, y por esa razón no se hizo cristiano. Dice la historia que el rey Agripa murió alrededor del año 100 y murió en Roma, pero nosotros nos ponemos a pensar que lo más probable es que ese hombre murió sin haber sido un cristiano, sin haber sido un discípulo. Y hoy nos preguntamos, ¿qué sería de aquel rey Agripa, aquel que escuchó el evangelio? Ya el tiempo ya pasó, ya esa historia lamentablemente no le sirvió de nada. Voy a leer otro ejemplo de otra persona que escuchó también al mismo apóstol Pablo, y bajo las mismas circunstancias, estando Pablo preso un poquito antes de Agripa, dice la escritura que el gobernador Félix, gobernador de Judea de aquella época, también escuchó a Pablo porque era juez y tenía que oír su defensa, y Pablo le testificó, le habló el evangelio, y Félix lo escuchó también. Sin embargo, también Félix, a pesar de que escuchó, no decidió. Pero vamos a leerlo. En Hechos 24, verso 24 y 25 dice de la siguiente manera. En este caso es cuando Pablo se presenta a defenderse ante el gobernador Félix. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Verso 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Muy bien, vamos a analizar este ejemplo del gobernador Félix, un hombre, otra vez un político poderoso, pero Pablo, siendo un preso famoso, siendo un preso importante, pues tenía que ser juzgado, y Félix era el juez, era el gobernador y era el juez. Y entonces dice que Félix lo mandó llamar para juzgarlo. Dice aquí la escritura: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. O sea, Félix quiso escuchar y entender por qué razón Pablo estaba preso. La esposa de Félix era una mujer judía. Obviamente, Félix no era un ignorante entonces en gran medida acerca de la fe en Dios, acerca de lo que los judíos estaban viviendo, de lo que los cristianos ya estaban viviendo. Él no era ajeno. Él era conocedor de las escrituras, por lo menos por su esposa, seguramente había una influencia en él. Y entonces escucha a Pablo y dice la escritura: oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo le predicó. Pablo no tenía otro interés, y él sabía que el estar en la cárcel tenía un propósito de parte de Dios. Dios se lo había dicho, el Señor Jesús se lo dijo, era necesario que testificara ante reyes y ante gobernantes, y aquí está un gobernante llamado Félix, ante el cual Pablo está con toda la confianza testificando acerca de la fe en Jesucristo. ¿Por qué Pablo tenía este interés? Pablo no tenía el interés propiamente en defenderse, era parte de, pero para Pablo era más importante que Félix y Drusila escucharan que hay una salvación, y no es a través de la religión, ¿sí? No es a través mucho menos de las idolatrías, es a través de la fe en Jesucristo, el cual murió y resucitó, y que todo lo que dijo se ha cumplido, y todo lo que dijo se va a cumplir, lo que falta por cumplir. Esa fe es lo único que puede salvar a un hombre de sus pecados, de la perdición eterna de su alma. Lamentablemente vemos a los hombres morirse día con día. Sabemos que la gente está muriendo, y muchos de ellos no están preparados. No están preparados porque cuando Dios les da la oportunidad, minimizan la importancia de la oportunidad que Dios les da. Sin embargo, yo te digo algo: no minimices la oportunidad que Dios te está dando hoy. Estás escuchando el evangelio, estás escuchando acerca de los pecados que Dios condena. No son algo pequeño.
El pecado arrastra al hombre a la perdición, arrastra a la mujer a la misma perdición eterna. Félix entonces escuchó la fe en Jesucristo. Pablo le predicó y vemos que en el verso 25 dice, pero al disertar Pablo estaba hablando de la fe en Jesucristo y todo lo que abarca el Evangelio. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El mensaje del Evangelio está dado y está preparado para que el que lo escucha sepa que Dios lo está advirtiendo. Sepa que Dios va a orar y va a actuar en su debido momento, y que el tiempo de vida y que el tiempo que un hombre vive en la tierra es solamente de paciencia de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pablo le habló a Félix, como es el Evangelio dice que Dios es un Dios justo, y como Dios justo va a castigar a todos los pecadores. Hoy vemos con tristeza países como nuestro país México, donde la corrupción es tremenda, es rampante, donde vemos que hay tantos homicidios, donde vemos que hay tantos crímenes y quedan impunes, donde la gente se burla ciertamente de la justicia. Sí, Dios de alguna manera está consciente de todo eso, pero Él juzgará a toda persona, toda obra de los hombres, pequeñas y grandes, va a ser juzgada con justicia y nadie va a escapar, porque nadie puede escapar de Dios. Entonces Pablo le habló a Félix acerca de esa justicia de Dios, le habló acerca del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El que una persona tome decisiones y que sepa que de sus decisiones va a haber resultados. Una persona que entiende el Evangelio puede entonces vivir para Dios, puede vivir sí, sin pecar en este mundo, porque esa es la voluntad de Dios, que vivamos en santidad. Y nadie podrá decir que es imposible, porque el dominio propio es por amor a Dios, por amor a mi alma. Yo tengo que cuidarme y tengo que vivir de acuerdo a las palabras de Dios, y eso es lo que Dios quiere que todos entiendan. Y Pablo se lo explicó a Félix de manera clara, que el hombre es responsable, ¿sí? Porque muchas veces el hombre se quiere evadir y quiere excusarse y quiere escabullirse y quiere escaparse de Dios, pero no se va a escapar. Los hombres buscan mil maneras engañosas, ¿sí? ¿Cuántos hombres piensan que con una miserable misa se pueden salvar del infierno? Piensa que con hacer ciertas cosas ya van a quedar bien con Dios. No quedan bien con Dios. Dios ya dijo lo que Él quiere. Su palabra santa y justa nos dice que Él ama la verdad, Él ama la justicia, ¿sí? Y que aquellos que decidan continuar en sus pecados, aquellos que decidan vivir sus vidas de manera egoísta, ¿sí? De manera en la que le dan la espalda a Dios, en la que no quieren, ¿sí? Que Dios reine sobre ellos, ¿ok? La persona que no quiere que Dios reine sobre ellos, ¿ok? Dios no va a reinar por la fuerza, ¿sí? Sin embargo, una cosa es cierta, aquellos en quienes Cristo no es su rey y reina sobre ellos, el diablo es el que reina, porque el diablo los lleva al pecado, el diablo los lleva a las maldades, el diablo los lleva al egoísmo, el diablo los lleva a las cosas pecaminosas, ¿sí? Y algún día entonces tendrán que rendir cuentas a Dios. Y dice aquí mismo, y del juicio venidero, del cual Pablo le habló a Félix. Habla un juicio venidero del cual nadie podrá escapar, el cual es el juicio eterno de Dios, en el cual las personas una por una tendrán que rendirle a Dios por todo lo que dijeron. Qué fácil es hablar, ¿sí? Todos podemos hablar, y muchas personas hablan sin ningún cuidado, ¿sí? Especialmente aquellas que no tienen temor de Dios, ¿sí? Porque creen que es fácil, porque creen que pueden juzgar, porque pueden decir mil cosas y que no pasa nada. Espérate tantito, va a pasar mucho. Porque Dios tiene preparado un juicio venidero. Dice venidero, no es ahora. Es cierto que aquí mismo hay cosas que suceden, pero es cierto que el juicio no es aquí, porque muchos pecadores siguen viviendo, siguen con sus maldades y no han sido juzgados, serán juzgados. El juicio será venidero. Y Félix escuchó aquello. Félix entendió, porque no era un ignorante. Era un hombre que entendía, un hombre con la capacidad para entender como la tiene todo hombre, toda mujer. Dijimos que hasta los niños y los jóvenes. Félix entendía. Dice que cuando escuchó lo que Pablo le decía de parte de Dios, lo que dice el Evangelio, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué vemos en Félix?
un hombre que endureció su corazón. ¿Qué quiere decir esto de endurecer? Una persona que entiende lo que le dicen y que está consciente que esa es la verdad, pero no quiere comprometerse con esa verdad. Eso es endurecer el corazón. Y eso es lo que muchas personas hacen, eso es lo que muchas personas han hecho. Y muchos de ustedes que me están escuchando han oído este evangelio muchas veces. Y si endurecen su corazón, yo te quiero decir algo. Si tú endureces tu corazón y estás consciente que este evangelio es el verdadero, dime tú, ¿por qué entonces no te comprometes? ¿Por qué entonces te vas a una religión donde tú sabes que no es eso lo que Dios quiere? Félix se espantó, pero no se decidió por Cristo. Y de nada le sirvió haberse espantado, porque al final de cuentas, lo más seguro es que Félix se perdió. Félix ya no tuvo más oportunidad. Hubo algo en él no se decidió por Jesucristo. Tuvo toda la oportunidad. Dice la Escritura que llamaba frecuentemente a Pablo, pero ya Félix en su corazón era un hombre que no estaba dispuesto a comprometerse con la verdad. Ya más bien le mandaba llamar porque esperaba que Pablo le diera dinero, que Pablo le dijera, mira, hay tanto dinero para que me dejes ir, y lo hubiera dejado libre. Pero Pablo, entendiendo que el que lo podía dejar libre era Dios, no cayó en esa corruptela. Dice la historia que Félix fue llamado después porque fue acusado de ser un hombre muy corrupto, un hombre que buscaba mucho el dinero, mucho la corrupción, se hizo rico y bueno, fue finalmente acusado como un hombre corrupto. Y aquí está la evidencia. En las Escrituras nos dice que buscaba que Pablo le diera dinero, buscaba el soborno. Y de esa manera vemos que Félix, aunque tuvo toda la oportunidad, simple y sencillamente no le aprovechó. Y lo más seguro es que se perdió para siempre. Ok, hemos venido escuchando que para alcanzar la salvación se requiere tomar una decisión. Apenas unas semanas atrás escuchamos el mensaje de la amargura. Y la verdad es que es increíble, pero muchas personas tienen el pecado de la amargura como algo que los justifica. Y creen que lo que les hicieron simple y sencillamente no los deja perdonar. Dicen, es que no puedo perdonar lo que me hicieron. Y lo que no se dan cuenta es que es un pecado que lastima sus vidas y que si no renuncian a su maldad, porque es finalmente una maldad, está bien, a lo mejor la persona sí ha sufrido, sí le hicieron daño, pero no se está acogiendo al llamado de Jesucristo. Jesucristo le invita a dejar la amargura. Jesucristo pagó ciertamente por todos los pecados y dice la Escritura claramente que Él será el juez de vivos y de muertos. Cuando una persona no quiere perdonar, se erige juez. Y entonces, al no querer perdonar, le quita el lugar a Cristo y se pone en el lugar de Cristo. No te perdono lo que me hiciste. En realidad, yo no digo que sea fácil o que sea agradable cuando alguien nos hace algo. Y en este mundo, ¿a quién no ha sido ofendido? Todos hemos sido ofendidos. Pero el mandamiento de Dios es, Jesús dijo, si no perdonáis a todos vuestras ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Entonces la palabra es muy clara. Y para ser cristiano se ocupa una decisión, ¿sí? Y si eso que llamamos amargura parece un poco y alguien no lo suelta, no está dispuesto a renunciar a esa amargura y a perdonar y a dejar que Dios sea el que juzgue a las personas, Dios las juzgará, Dios conoce, ¿sí?, todas las cosas y todas las causas, y Él juzgará a cada uno según lo que sean sus hechos. Pero si la persona retiene ese resentimiento en su corazón, si retiene esa mala voluntad, entonces ¿cómo lo podrá perdonar Jesús? Hay que soltar eso. Porque para alguien que está amargado puede decir, no, pues todo lo demás me parece bien, pero esto a mí se me hace muy difícil. Bueno, puede parecer poco, pero ese poco es la causa de la perdición de muchas personas. Para otros es el orgullo, como también estudiamos o se nos dijo. El orgullo es uno de los grandes impedimentos para los hombres, por los cuales los hombres se pierden. El orgullo para muchas personas es la gran barrera. ¿Por qué? Porque el Evangelio es algo muy sencillo. Porque el Evangelio es de verdad, como ya dije, como dijo el Señor Jesucristo, es como volverse como un niño, ¿sí?
El Evangelio te invita a olvidarte de todo, de cualquier cosa que tú consideres digna de tu vida, de tu familia, de donde tú vives, de la gente que te conoce. Olvídate de todo eso. Y hazte la persona que Dios quiere que tú seas. Una persona sencilla, una persona humilde, una persona que declara que ama a Jesucristo. Muchos hombres, por alguna razón, mujeres también, simple y sencillamente se avergüenzan de Cristo. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo también me avergonzaré en el día del juicio cuando venga con mi Padre. Y es que no es cualquier cosa. Un cristiano que de verdad se ha entregado completamente, Cristo es su todo, lo ama, lo alaba, lo exalta, lo da a conocer, sí, con todo su corazón, sin impedimentos, sin temor, porque es su todo. Pero aquellos que son reservados, aquellos que no quieren que les vayan a criticar o que vayan a decir, no, pues ya se hizo aleluya, ya se hizo el hermano, esas personas están en orgullo todavía, hay orgullo en sus vidas. Y el orgullo es una barrera para que el hombre pueda alcanzar la salvación. Vamos a leer otro ejemplo de un hombre que le faltó poco también. Parecía poco y a él se le hizo mucho. Y sin embargo, también se perdió. La Biblia no nos deja ver que ese hombre se haya arrepentido nunca más. En Mateo, capítulo 19, verso 16, por favor, vamos a leer la historia de un hombre que se conoce como la historia del joven rico. Vamos a leer una parte nada más para avanzar con el estudio. El contexto lo voy a explicar. Dice en Mateo 19, verso 16: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ok, vamos a explicar de una vez este versículo y luego procedemos con la lectura de los demás. Llega este hombre conocido como el joven rico. Era un joven, entonces, que se le consideraba un hombre pues que tenía muchas posesiones, que tenía riqueza. Y este hombre viene a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Es su pregunta. Su pregunta es: ¿qué puedo hacer yo para tener la vida eterna? Y parece que la disposición de este hombre era bastante, porque muchos no son capaces de eso. Qué bueno por aquellos que se atreven, que se animan a escuchar una palabra como esta. Yo sé que hay gente, yo sé que los hermanos, los cristianos lo hacen con mucho gusto. Yo sé que hay personas que están interesadas y dicen: no, es que para mí es importante el mensaje que se da los domingos. Qué bueno. Hay otros que quizás no estén tan animados. Habrá algunos quizás que estén a fuerza, sobre todo algunos hijos que están en la adolescencia y que pues han sido deslumbrados por este mundo y que les parece como que el cristianismo puede ser algo aburrido, algo que a lo mejor los limita de aquellas cosas que consideran que son importantes en sus vidas. Y no hay error más grande que ese error que tienen estos jóvenes, pero luego están ahí porque se los piden sus padres, pero de su corazón está lejos. Por ellos no estarían, por ellos estarían en otra cosa. Entonces hay gente que está lejos y que no quiere. Sin embargo, hay gente que sí quiere, y el joven rico evidencia que él sí quería, de alguna forma le preocupaba, y nos llama la atención que era joven, porque no es común de muchos jóvenes, aunque luego sí los hay. Este hombre era joven y además era rico y pregunta preguntas muy profundas, muy importantes. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Ok, Jesús le contesta en el verso 17, él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le responde a este joven, y lo primero que Jesús le hace entender, Jesús le reprende de alguna manera, y le dice Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno. Y es que parece ser que la forma en que aquel joven se dirigió a Jesús, lo trató como un maestro, sí, un maestro, pero no le dio quizás todo el peso con el cual se tenía que acercar a Jesús, pues Jesús no era cualquier persona, no era un maestro cualquiera. Y le dijo: maestro bueno. Y entonces Jesús aprovecha para darle una lección a él y a todos los que lo oían, dando a entender que entre los hombres, entre los maestros en general,
No hay nadie que sea bueno, únicamente bueno es Dios. Y eso nos debe quedar claro. El hombre por sí mismo no es bueno. Dios sí es bueno, el Padre sí es bueno, ¿sí? Y ahí Jesús aprovecha para dar esa verdad. De tal manera que nadie se confunda pensando que entre los hombres hay muchas virtudes. Si alguien tiene alguna virtud, se la debe a Cristo. Y se le dan las gracias a Cristo. El hombre en general no es bueno. Es más, el hombre tiende a ser malo. Y qué importante es que aquel que se arrepienta busque imitar a su maestro y ser como su maestro. Sin embargo, ahí está todavía la debilidad. Pero bueno, continuamos con el punto que nos interesa. La pregunta es, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Muy buena pregunta. Parecía que este joven estaba bien interesado y que quizás pronto podía este joven alcanzar la salvación y la vida eterna, porque se acerca al que le podía contestar con verdad y con claridad. Qué importante es acercarse a donde se predica el mensaje de Dios correcto, con verdad y con claridad. Pues esto ya cada vez escasea mucho, y no donde quiera se encuentra un mensaje que realmente transforma la vida de las personas. Este joven se acercó con la persona correcta, con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo le contesta: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y es que son los mandamientos la base de aquel que agrada a Dios. Sin embargo, para poder guardar los mandamientos se ocupa que haya sinceridad, se ocupa que haya fe, se ocupa que haya mucho amor. Pues muchas personas intentan guardar los mandamientos, pero no son sinceros, se les llama hipócritas. ¿Sí? Hay gente que sí hace muchas cosas que son aparentemente buenas. De hecho, no hay hombre en este mundo. ¿Sí? Todos los pecadores intentan hacer cosas buenas y hacen algunas cosas buenas, ¿sí? Pero no tienen un compromiso con Dios, ni tampoco hay una sinceridad en hacer todas las cosas completamente bien para Dios. Entonces se ocupa sinceridad, se ocupa fe, porque guardar los mandamientos luego no resulta muy sencillo en un mundo donde el pecado tienta al hombre. Sin embargo, cuando hay fe, cuando hay fe, entonces, cuando alguien entiende que vale la pena, que Dios es bueno, que Jesucristo murió en la cruz, que no es justo seguirlo ofendiendo con los pecados, la persona que tiene esa fe, entonces cumple los mandamientos, los cumple de una manera en la que sabe que vale la pena cumplirlos y hay amor al cumplirlos. En el caso de este joven rico, evidentemente quería guardar los mandamientos, pero le faltaba la fe, le faltaba el amor y quizás al final hasta podría haberle faltado también la sinceridad. El joven contesta, verso 18, Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Le dijo el joven, ¿cuáles? Verso 18, Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí están algunos de los mandamientos. Jesús no los recitó todos, o más bien solamente se mencionan algunos de los. Todos los mandamientos son importantes, pero el asunto es que cuando una persona tiene el corazón para guardar un mandamiento, si realmente lo va a hacer para Dios, los va a guardar todos. Y la persona que no tiene el corazón para guardar un mandamiento no va a guardar ninguno al final de cuentas. Por eso dice en otra parte de la Escritura que si alguno ofendiera en un punto de la ley, se hace culpable de todo. ¿Por qué? Porque lo que cuenta es la determinación del corazón. Por eso no se trata de guardar algunos mandamientos sí y otros mandamientos no. ¿Sí? La persona que realmente se entrega a Jesucristo y quiere vivir para Dios, abre su corazón, lo entrega a Jesucristo y todo lo que entiende de su Señor lo guarda y lo guarda con amor, sea grande, sea pequeño. Tiene el mismo amor porque es un solo corazón, ¿sí? Ya tiene la disposición. Y la persona, ¿sí? La persona que no tiene esto, pues va a guardar parte. Ok, entonces le dijeron, guarda los mandamientos. El verso 20 nos dice que el joven respondió, verso 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y la verdad que pareciera ser que de acuerdo a lo que este joven responde, porque este joven está diciendo, es un joven, eso llama ya la atención, está diciendo, todo esto que tú me dices,
no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús podía haberles dicho los 10 mandamientos completos. El joven hubiera dicho, lo he guardado, todo lo he guardado desde mi juventud. Caray, parecía que prácticamente estaba bien este muchacho. Y él mismo pregunta, ¿qué más me falta? Muy buena pregunta, ¿qué más me falta? Si ya todos estos mandamientos los estoy guardando, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Esta fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres ser perfecto, evidentemente Jesús veía que el joven hacía un gran esfuerzo, pero algo no encajaba, algo no estaba bien. Y Jesús lo sabía porque Jesús es Dios. Dijo, ¿quieres ser perfecto? ¿Quieres que nada te falte? ¿Quieres estar absolutamente bien con Dios? Y entonces le da un mandamiento muy particular, pero que evidenció lo que había en su corazón. Y le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y aquí entonces se desvanece todo, parecía que le faltaba poco y nos damos cuenta que al final pues le faltaba todo, no le faltaba poco. En realidad, si el corazón no se entrega completamente, entonces no está entregado en lo absoluto. Y este joven hacía muchas cosas, pero no las hacía en la fe, que es necesario hacerlas. Hacía muchas cosas, pero no las hacía con la sinceridad completa que se requiere. Hacía muchas cosas, pero no tenía el amor que se requiere. Y se evidenció porque se fue triste. Dice, oyendo esta palabra, se fue triste, ¿sí? Porque tenía muchas posesiones. Y esto nos refleja lo que a lo mejor algunos de nosotros como predicadores, yo lo digo por mí, hemos podido apreciar que algunas personas escuchan un mensaje y se van tristes, ya no quieren escuchar, porque hubo algo que no les gustó. A lo mejor se les habló del adulterio y están en adulterio, y ya, saben que no se puede, no quieren dejar su adulterio, y entonces se hacen a un lado. Y así cada persona cuando escucha el mensaje lo escucha claramente y se da cuenta que hay algo que no quiere soltar, y el joven tenía algo que no quería soltar, ¿sí? Y entonces se fue triste, se fue afligido. Y así las personas a veces ya parece que son cristianos, incluso algunos hacen muchas cosas, pero algo les falta, algo que no han soltado, algo de lo que no se han arrepentido, algo que no han arreglado en sus vidas. Y eso poco no es poco. Por ese poco no alcanzarán la salvación, porque se ocupa soltar ese poco, si es que se le puede llamar poco, a veces algo terrible. En este caso, este joven, en realidad, ¿qué tenía? Tenía un ídolo en su corazón, ¿sí? Era la avaricia lo que realmente lo dominaba. Podemos también entender que él tenía una desconfianza en Dios, él tenía una falta de fe en Dios, ¿sí? Porque Jesús lo invitó, ¿sí? Él mismo estaba reconociendo a Jesús como un gran maestro, y ahora que Jesús le dice, vente conmigo, resulta que no quiere irse con él. ¿Qué pasa entonces con este joven? En realidad, ese hombre no tenía una confianza como Dios quiere que la tengamos en él. Ese joven, él tenía más confianza en sus riquezas que en lo que Jesús dijo que hiciera. Y esa fue la manera que, aunque le faltó poco, no estuvo dispuesto y ya no decidió. Dice, se afligió y se fue triste. La pregunta es, ¿qué pasó con ese joven? ¿Qué pasó con ese muchacho que parecía que sí quería y a la mera hora ya no hizo lo que se le dijo? Y hasta aquí vemos entonces cómo el rey Agripa le faltó poco, dijo, por poco me persuades, pero se quedó en lo poco y murió en el año 100 según la historia. Y si hoy nos preguntamos, ¿dónde estará Agripa? Es muy probable que esté en el infierno, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, porque tuvo la oportunidad, porque eso poco era dar un paso y pudo haber sido un discípulo, pudo haber sido un cristiano verdadero y pudo haber alcanzado la salvación, pero no lo hizo.
le faltó y se perdió. Félix se espantó. Y algunas personas escuchan el evangelio y se angustian y se preocupan, pero no hacen lo que tienen que hacer. No hacen las cosas que Dios les pide. Y entonces no pueden avanzar. Y aquí tenemos este joven que le faltó poco también. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿qué sería de ese joven? Es más, si pudiéramos el día de hoy preguntarle a ese joven, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no se hizo un discípulo cuando Cristo lo invitó? ¿Qué nos contestaría? Si es que pudiera contestar. ¿Qué nos diría después de haber experimentado lo que él ya experimentó? ¿Nos diría, yo fui un necio? ¿Nos diría, yo estuve mal porque perdí la oportunidad de mi vida, porque teniendo la oportunidad de seguir a Jesucristo no lo seguí? Ahí estaba el Maestro, ahí estaba el Mesías, el Salvador del mundo. Pero yo no quise soltar mis riquezas. Yo no quise dejar de confiar en el dinero en lugar de confiar en Jesucristo. Y ahora estoy perdido. Si nos pudiera hablar desde el infierno, ¿qué diría ese joven rico? Yo quisiera concluir esta palabra ahora hablándote a ti. Aquellos que han escuchado este evangelio, de verdad, nos da gusto. Qué bueno que nos acompañen, sobre todo aquellos que todavía les falta dar este paso de entregarse completamente a Jesucristo. Qué bueno que nos acompañen. Es más, hay personas que escucharon el evangelio, que se volvieron al mundo y que de pronto han vuelto a escuchar. Nos da mucho gusto que hoy existe este medio, ¿sí? Que existe este medio donde tú puedes prender tu celular, tu computadora, tu pantalla si tienes en tu casa y puedas escuchar este mensaje. Sí, fíjate, puede llegar hasta tu casa el mensaje y tú lo puedes oír y tú lo puedes meditar, ¿sí? Y tú puedes examinar lo que se dice y luego tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con este mensaje que has estado escuchando? ¿Seguirás endureciendo tu corazón? ¿Seguirás dándole largas? ¿Seguirás dejándolo para el final como buen mexicano? Una cosa es cierta, no es para siempre. Muchos se han perdido. Es más, la mayoría de los que escuchan se pierden, ¿sí? Si tú escuchas este mensaje porque te invita tu esposa, porque te invita tu esposo, porque te invitan tus papás, porque te invitan algunos amigos, porque alguien de manera no solamente generosa, sino alguien con mucho amor, con mucha dedicación te dice, mira, te paso el link para que escuches la prédica del domingo. Y la persona que te lo manda con mucha compasión, te lo manda con mucha esperanza, con un anhelo muy grande de que tú puedas entender y abrir tu corazón. Pues tu vida sin Dios es un caos y tú lo sabes. Tu vida sin Dios está perdida y tú lo sabes. Y ahora que Dios te da la oportunidad, ¿sí? No se trata de hacerte una religión, yo creo que eso te ha quedado claro. Aquí no hablamos de religión, ¿sí? En lo absoluto, no es el caso. Hablamos de una comunión con Dios, donde tú verdaderamente reconoces la palabra y te entregas a Jesucristo. Y tu vida cambia, y tu vida es otra. Y nuestra invitación es de veras insistente, porque sabemos que las almas se pierden. De veras, es muy triste cuando las personas llegan al final de sus días por un accidente, llegan al final de sus días por una enfermedad, por la propia vejez, y vivieron como verdaderos necios toda su vida. Sí, aún teniendo la luz cerca de ellos, teniendo familiares cristianos, sí, pero en su soberbia, en su orgullo, en su vanidad, sí, en su maldad, en no querer soltar sus pecados, se han perdido. Yo te pregunto, ¿qué vas a hacer tú? Tú has escuchado también el evangelio, has escuchado esta palabra domingo tras domingo. ¿Cuántos domingos más la vas a oír? Por supuesto que nosotros siempre predicamos este evangelio con la esperanza de que para ti pueda ser suficiente. No hay duda de que tendrás un final, como hubo un final para Agripa, hubo un final para Félix, hubo un final para Festo, los gobernantes de Judea, hubo un final para aquel joven rico acaudalado, hubo un final, ese final ya para ellos ya es historia.
El final tuyo está por venir. Yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu final? Y yo te puedo asegurar algo, va a ser de acuerdo a tu decisión, a la decisión que tomes en este tiempo, ¿sí? Ahora que escuchas. Y si tú quieres, no hagas caso. Si tú así lo quieres, no hagas caso. Si tú quieres, puedes pensar, es que ya los conocemos, es que ese mensaje que dicen y quieren que la gente se comprometa de una manera muy fuerte, pues no sé qué puedas decir. Hay gente que piensa así. Yo no sé qué puedas tú decir. Una cosa te digo, este es el mensaje del Evangelio, ¿sí? No es vivir como uno quiera, no es ir a la religioncita que a ti te gusta, no es ir donde te apapachen. No se trata de eso, no se trata de apapacho ni de regaño, no se trata de nada de eso. Se trata de que tú entiendas que Dios ama tu vida y que te está dando una oportunidad, pero que si no te arrepientes, ¿sí? Te vas a enfrentar a una eternidad sin Cristo. Como seguramente, de acuerdo a las Escrituras, aquellos que les faltó poco, seguramente están en el infierno ya. ¿Qué podrá decir Agripa? ¿Qué podrá decir Félix? ¿Qué podrá decir aquel joven rico? Y ahora solamente te digo algo, y te lo digo con amor, pero también de parte de Dios. Si tú no arreglas tu vida, lo más seguro es que te pierdas para siempre. Nos da mucha tristeza pensar que eso sea así. Nos da mucha tristeza el poder ver, saber por qué tú resistes el mensaje que es tan evidente, tan claro. No se trata de algo que tú digas que está más allá de lo que puedes hacer, o de lo que es verdadero, o de lo que es bueno para tu vida. No lo es. Dios quiere que a ti no te falte nada. Yo he escuchado personas que nos dicen amablemente, el mensaje que escuché, hablando de algún mensaje en particular, pero en general así es, me bendijo mucho, me ayudó mucho. Qué bueno, nos da mucho gusto. Yo te digo algo, que no te falte nada. Que tu vida se la entregues completamente a Cristo, ¿sí? Que ningún pecado asome siquiera ya en tu vida, que rompas con el pecado, sea lo que sea. Si es la avaricia, entiende que la avaricia es un pecado, ¿sí? Si es el orgullo, entiende que el orgullo es un pecado y rompe con él. Si entiendes que la amargura es un pecado, como ya se explicó, que no es justificable para ninguna persona, si haya sido una persona ciertamente dejada, maltratada, lo que tú quieras. ¿Por qué no quieres ver que Jesucristo te extiende su mano y quiere hacer de ti una nueva persona? Y quiere que tú tengas una vida eterna con Él. Aparte de que quiere ayudarte en esta tierra. ¿Por qué seguir amarrado? ¿Sí? ¿Por qué seguir ahí atado a cosas que no tienen sentido? Cierra tus ojos, por favor. Yo quiero invitarte a escuchar un canto. Es un canto de victoria para un cristiano. Es un canto que habla de aquellos que no fueron como Félix, que no fueron como el joven rico, que no fueron como Félix, como Festo, que fueron personas como Pedro, que dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido, y aquí estamos, y vamos a hacer tu voluntad. Benditos aquellos que son como Pedro. Benditos aquellos, ¿sí?, que sin importar su pasado, sea de pecado, sea de riqueza, sea de familia noble, o sea de lo que sea, una vez que han oído de Jesucristo dicen, mi Señor y mi Rey. ¿Sí? Como dijo Tomás, que también le costó un poco de trabajo creer, pero al final dijo, mi Dios y mi Señor, y lo adoró. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que hoy puedes hacer. Y Dios vendrá a tu vida, su Santo Espíritu vendrá a tu corazón si tú realmente te entregas. No te aferres entonces a la avaricia. El dinero no es lo más importante. ¿Sí? No te aferres como esas personas pecadoras que desprecian las palabras de Dios, como dice la parábola de la fiesta de bodas, que fueron invitados y de manera insultante dijeron que no querían ir. No seas como esos que invitaron a la gran cena, pero que dijeron que estaban tan ocupados que los excusaran
porque tenían cosas muy importantes. Y cada uno de esos que dicen esa forma de pensar, esas palabras, que están muy ocupados, sí, cuando estén en el infierno, se van a acordar de que en realidad fueron avaros, de que en realidad fueron personas mezquinas, fueron personas egoístas, fueron personas mundanas, materialistas, y no se rindieron a Jesús. Aunque Jesús ciertamente no busca el mal de nadie, de ninguna forma, de ninguna forma. Y comento un poquito, ni al joven rico, ciertamente este joven rico sí le dijeron, vende lo que tienes y dale a los pobres. Sin embargo, Dios le da un trato a cada persona, pero es muy malo cuando el hombre pone su esperanza en la riqueza, en lo material, y por esa causa no se rinde a Cristo. Hay personas que dicen es que dar el diezmo es mucho, personas avaras. ¿Quién dice que el diezmo es mucho? Las personas que amamos a Cristo no pensamos que sea un diezmo. Pensamos y entendemos claramente que toda nuestra vida pertenece a nuestro Señor, poderoso Dios, que nos salvó, ¿sí? Que nos amó y que nos ha recibido para ser sus hijos cuando no merecíamos nada. ¿Cuál diezmo ni qué diezmo? Aquellos que no quieren soltar sus pecados mundanos, aquellos que creen que hay cosas divertidas en este mundo, me refiero a los jóvenes, que son los que luego piensan así, aunque también luego hay gente vieja que piensa así, que creen que lo mundano, sí, se lo van a perder. Lo único que te vas a perder realmente es de lo bueno. Lo que vas a ganar allá son puras cosas malas. Está comprobado 1000 veces. Abre tus ojos y ve que el pecador nada gana. Abre tus ojos y mira que el pecador se siente frustrado, se siente amargado, entristecido, enojado. Ese es lo que vive un pecador. No vive en paz, no tiene paz. Cuando va tras el pecado, realmente va tras un engaño. Y lo único que cosecha realmente, lo que saca es amargura en su corazón. Realmente lo que saca es un mal sentimiento. Y ningún pecador vive feliz realmente. Ríen por fuera, es falsa su risa. Por dentro su corazón está hueco, vacío, y son unos verdaderos desdichados, eso es lo que son. Pero hoy la amorosa invitación de Cristo es, rompe con ese pecado, suelta cualquier cosa, así sea lo poquito que te falta, y dile a Cristo, Señor, te voy a seguir y te voy a servir. Voy a entonar el canto, te invito a meditar unos momentos. Cuánta paciencia ha tenido el Señor de los cielos contigo. ¿Cuántas veces ha hablado a tu vida amorosamente, generosamente? Y tú has endurecido tu corazón. Te ha faltado poquito, pero no te has entregado, no te has rendido. Y te aseguro que no es ante los hombres. Una vez que una persona se entrega ante Cristo, es evidente su disposición a su Señor. Nadie tiene que decirle, haz esto, haz aquello, pues está rendido a Cristo. Pero qué triste será el final de aquellos que la muerte les sorprenda y no hicieron caso al llamado de Dios que pacientemente les habló. Hoy yo te invito, ríndete al Señor. No esperes más. No esperes que venga una calamidad sobre tu vida, que una enfermedad caiga sobre ti, para entonces clamar por misericordia. Quizás ya no la encuentres. Porque los tiempos del hombre no son como Él los quiere, ni es cuando Él quiera. Porque es Dios el que da la oportunidad. Ahora bien,
Si el día de hoy te faltaba poquito, que ya no te falte nada. Y dile a Jesús ahí donde estás en tu casa. Yo te invito ahí, inclina tu rostro y comprométete con el Señor. Si hay un pecado por el que le tengas que pedir perdón, dile que te perdone y que a partir de hoy tú vas a vivir para Él. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Que no te falte poco, que tu vida sea al 100% para el Señor. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dile en tu corazón, no vuelvo atrás. Me rindo ante ti, Jesús, con todo mi corazón. Y si eres serio y lo haces de corazón, no se ocupará más. Tu vida será del Señor para siempre, por la eternidad. Y nadie podrá quitarte la vida eterna si hoy lo haces. Si dejas de lado aquello que te ha impedido, aquella desconfianza, aquel temor, y que tú sepas que de tu entrega depende el destino final de tu alma, ríndete a Cristo, vuélvete a Él con todo tu corazón. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado.
Padre. Gracias por la gran oportunidad, Señor, de estar con vida. Por la gran oportunidad de escuchar tus palabras eternas, que serán el juez, Señor, de toda persona que escucha. Y aquellos, Señor, que no quisieron soltar lo poco que les faltaba, Señor, Padre, no tendrá nada que decir en el día de su perdición. Pero aquellos, Padre, que decidieron dar el paso completo, Señor, te alabarán por la eternidad, por los cuales hoy te damos gracias ya de antemano, porque sabemos, Padre, que hay quien, Señor, quiere honrarte como lo hizo Pedro, y dijo, nosotros lo dejamos todo, y te hemos seguido. Gracias, Señor, por aquellos como Pedro, que se rinden ante ti para tu gloria, y vienen a formar parte, Señor mío, de tu pueblo, porque han entendido, Señor, que tú eres su Rey, su Salvador, su Creador, y que no hay nadie mejor que tú, Señor, que tú eres la vida eterna. Gracias, Padre, por tu presencia, por tu palabra, por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar este estudio. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que su palabra sea para ustedes verdaderamente útil. Estamos para servirles. Si hay alguna pregunta, si la hay, pueden contactarnos con toda confianza y con mucho gusto estamos para servirles, para ayudarles. Por lo demás, creemos que la palabra en sí misma es un camino a seguir para aquellos que están dispuestos a hacerlo. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Hasta la próxima.